Venía escuchando, no pensaba hablar, pero vengo escuchando determinados conceptos y me gustaría, apuntalar un poquito la reflexión, porque en realidad de lo que estamos hablando es de la responsabilidad. En el fondo se trata de nada más y nada menos que de eso. Cuando decimos, ¿qué falló? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué pasó para que haya sociedades que tienen mayor nivel de tolerancia al alcohol y tienen menor nivel de siniestralidad? Son sociedades que han trabajado profundamente el tema de la responsabilidad, con sanciones durísimas, y que tienen más trabajada, quizás, lo que a nosotros nos está fallando muchísimo, que es la importancia por el otro. En el fondo, todo termina siendo eso. La importancia o la poca importancia o el poco respeto que tenemos por el otro. Y esto, lamentablemente, viene en picada en los últimos años en la República Argentina. Los niveles de violencia son inéditos. Lamentablemente, estos niveles de violencia también se traducen en el tránsito. Y también se traducen en esta falta de importancia por el otro. En Europa, o en algunos países de Europa, como señalaban antes algunos concejales, no hay alcohol cero. Yo recuerdo haber entrevistado hace aproximadamente 15 años al director de tránsito de Madrid, que vino acá a Rosario, estuvo en el programa que yo conducía, y en ese momento ellos habían bajado un 25% la siniestralidad en el tránsito y las muertes en siniestros viales. ¿Cuál es el secreto?, le preguntamos. Y él dijo, concientización más represión. O sea, lo que decía uno de los concejales preopinantes con antelación con respecto a que hace falta concientización. Claro, más represión. Y la represión, y los que han manejado alguna vez en Europa y han cometido alguna infracción de tránsito lo aprendieron con dolor. Las multas son tremendas, son elevadísimas. El problema es que en Argentina siempre tratamos de esquivarle, sacarle el cuerpo, cinturear la responsabilidad. La responsabilidad, siempre tenemos alguna forma de flexibilizar la ley. Ese es un mal endémico en la República Argentina. Nosotros, por eso coincido muchísimo en lo que planteaban un montón de concejales, incluso en el debate que se dio y que agradezco también al concejal Agapito Blanco como titular de la Comisión de Obras Públicas, todo este ciclo de audiencias que tuvimos con respecto a favor y en contra con respecto al alcohol cero, porque hemos aprendido muchísimo. Pero nos parece, todos decían, no empecemos por ahí, empecemos por los controles, empecemos por hacer cumplir la ley, empecemos por otra cosa. Siempre hay otras formas de empezar, pero en realidad hay que empezar por todo. Es decir, más controles, por eso celebro lo que planteaba hace un rato la concejala Ola Zagoitía con respecto a la necesidad de incrementar el presupuesto, la inclusión de un proyecto para incrementar el presupuesto, para controlar más. Está buenísimo que se controle más, porque si no, no importa si tenemos o no tenemos alcohol cero, porque no lo vamos a detectar. Pero, ¿cómo se logra que nos importe más el otro? Y acá, si me permiten, también voy a hacer una reflexión desde la autorreferencia, porque muchas de las personas que nos acompañan hoy en los palcos han tenido una tragedia enorme en su vida, enorme, que ha sido perder a un familiar en un accidente de tránsito. Yo no he pasado por esa tragedia, espero no pasarla nunca, pero sí pasé por otra que tiene que ver con la pérdida de un hermano por cáncer de pulmón. Mi hermano fumaba muchísimo y murió por fumar. Este es un aprendizaje dolorosísimo, porque yo también había fumado. Dejé de fumar cuando él enfermó. Y ese aprendizaje fue dolorosísimo, fue profundo, fue muy duro, pero me convertí en una militante de la ley antitabaco. Me convertí en una militante de los espacios libres de humo.
¿Cómo se logra la concientización que planteaba hace un rato el concejal Agapito Blanco? ¿Cómo logramos, por ejemplo, la concientización de que no se fuma en espacios cerrados? Tal como decía la concejala Schmuck hace un rato, hubo muchísimas protestas en aquel momento de los gastronómicos, nos vamos a fundir. Recuerdo haber discutido muchas oportunidades al aire con el propietario del comercio más conocido de la ciudad de Rosario, de Sarmiento y Santa Fe, que decía que era una barbaridad y que se iban a fundir, y bueno, a veces no se consigue mesa en ese restaurante 10 años después de la aprobación de la ley antitabaco, lo recordamos todos. Nunca, nunca tuvieron mesas vacías en ese bar. A veces los aprendizajes duelen. Y también quiero hacer referencia a otra de las cosas que decía el concejal Agapito con respecto a ponerse el cinturón de seguridad. ¿Sabe cuándo yo aprendí a ponerme el cinturón de seguridad? Cuando quedé embarazada de mi segundo hijo. Porque cuando estuve embarazada del primero todavía no tenía auto con cinturón de seguridad. Pero ahí es donde las mujeres, y me remito a lo que decía el concejal Seno hace un ratito, tenemos mayor empatía por el otro. Porque llevamos a otro dentro del cuerpo y ya nos acostumbramos a cuidar al otro. Por eso yo me acostumbré a usar el cinturón de seguridad. Nadie me lo tuvo que decir. Yo lo aprendí porque pensaba en el otro. Ese es un aprendizaje que nos debemos todos, hombres y mujeres en esta sociedad, varones y mujeres, que nos importen los otros. En una de las audiencias de la Comisión de Obras Públicas el otro día, creo que era uno de los integrantes de la Cámara Local de Productores de Cerveza Artesanal, cuando en un momento dijo, porque beber 1 o 2 vasos de cerveza no nos impide manejar. Entonces o tener menos de 0,5 en sangre no nos impide manejar. Entonces yo le mencioné qué decía la Organización Panamericana de la Salud con respecto a esto, que algo ha mencionado la concejal Schmuck hace un ratito, con respecto a la forma en que inmediatamente se disminuyen los reflejos, a que disminuimos o reducimos nuestra capacidad de razonamiento, nos ponemos un poquito más eufóricos, bueno, y todos los componentes que ya conocemos que puede impactar una copa de alcohol. Y la forma en que impacta en forma diferente entre hombres, mujeres o distintos grupos etarios de distinto peso. Entonces, cuando yo le hice la aclaración, él me dijo, no, yo no dije que no provocaba ningún impacto en la salud o en la parte cognitiva. Yo solo dije que no nos impedía manejar. Y esa percepción es la percepción autocéntrica, es decir, a mí no me impide manejar. O sea, no tiene la concepción de que el impacto en su salud o en su cerebro le impide ver al otro, le impide razonar y le impide ver cuando llega a la esquina y le impide tener reflejos para tratar de no impactar con el otro. Es decir, el conocimiento de él es, no, yo no dije que no me impedía, que no me provocaba ningún impacto en la salud, sino que no me impedía manejar. Digamos, ese tipo de concepción es lo que nos hace ruido. Nos hace ruido la falta de importancia por el otro, que es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo se cambia? Decía el concejal Blanco, con años de concientización. Sí, pero las leyes nos han generado un impacto enorme en la concientización. ¿Cuánta gente dejó de fumar desde que está la ley antitabaco? Decía la concejala hace un ratito, Germana Figueroa Casas. Claro, es cierto, en los bares tenemos un público mucho más fácil de controlar. Por eso es importante que pongamos más presupuesto en los controles, en la calle. Pero no vamos a dejar de sancionar una ley porque no se puede controlar. Hay que obligarnos a controlar más, definitivamente. Decía el concejal Blanco, yo quiero una mejor ordenanza. Voy a votar en contra porque quiero una mejor ordenanza. Yo voy a votar a favor porque quiero una mejor sociedad. Quiero una sociedad donde nos importe el otro. Gracias.